La antigua Roma se desarrolló en la península itálica fundada en el año 753 a.C. Se ubica dentro de la Edad Antigua, al igual que la antigua Grecia, antiguo Egipto y Mesopotamia, siendo la antigua Grecia una fuente de inspiración de la cultura romana. Origen de la antigua Roma. Según la mitología, Roma fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo, quienes fueron abandonados en el río Tíber para salvarlos de su tío Númitor, quien aspiraba al trono de la ciudad. Ellos fueron rescatados por una loba que los amamantó y posteriormente fueron criados por pastores. Con el paso del tiempo, los gemelos decidieron fundar una ciudad en una de las 7 colinas de Roma. Rómulo eligió el Palatino y Remo el Aventino. Se dice que los hermanos se enfrentaron y Rómulo asesinó a Remo en el año 753 a.C. y se convirtió en el primer rey de Roma, erigida en lo alto del Palatino. Por otro lado, desde el punto de vista histórico, la antigua Roma surgió de la unión de tribus etruscas, sabinas y latinas. Estas 3 tribus lograron ser una, la cual llegó a llamarse Roma Cuadrada, establecida por su primer rey, Rómulo, en el año 753 a.C. Contexto sociohistórico, político y económico. La civilización romana tuvo varias formas de gobierno, como la monarquía romana, que luego fue reemplazada por la República Romana hasta convertirse en un gran imperio que dominó Europa Occidental y los alrededores del mar Mediterráneo a través de la conquista y asimilación cultural. Cicerón, escritor, político y filósofo romano, declara el Estado romano como una comunidad de tipo moral. La virtus y la libertad eran los valores de los ciudadanos. Durante el siglo IV a.C. comenzó el desarrollo del comercio y el artesanado, junto con el uso de la moneda, y como consecuencia surgió un ordenamiento aristocrático basado en la distinción entre patricios y plebeyos. La principal institución era el Senado, constituido por un núcleo permanente que conservaba estable la política y la sociedad, especialmente personas con fortuna, ya que en estos cargos ellos pagaban todos los gastos de sus campañas. Por otro lado, las clases inferiores se dedicaban al pequeño comercio de la alimentación, la platería, la lavandería y la librería. La mayor parte de los puestos eran ocupados por hombres, tanto el vendedor como el cliente. Los romanos, para poder acceder a cargos políticos, debían realizar publicidades electorales para convencer al pueblo, siendo la dignidad una de las mejores cualidades para obtener los votos. Así, Julio César, político y militar romano del siglo I a.C., explicaba su proyecto político-cultural a partir de la creación de una biblioteca. En cuanto a las mujeres, la sociedad romana era profundamente patriarcal y, como tal, la mujer tenía un papel secundario en ella. Debido a esto, las niñas eran separadas de las aulas a los 12 años, ya que eran consideradas mujeres adultas y por lo tanto podían contraer matrimonio, por lo que solo los niños podían acudir a una educación superior. Los educadores eran llamados literatores y como la retribución corría por los padres, ganaban muy poco y por tal razón buscaban otros empleos, como el de escribas. El surgimiento de las bibliotecas privadas. Las primeras bibliotecas en Roma surgen por el entusiasmo a la cultura griega y sus obras. En tiempos de la República, se produjo un hecho que tuvo una gran importancia para el arraigo de la idea de la biblioteca en Roma: la llegada a la URSS de colecciones enteras de libros griegos en conceptos de botín de guerra. Originalmente, y en los primeros tiempos, las bibliotecas eran pertenecientes a sectores privilegiados y de alto estatus social. Entre las bibliotecas privadas más reconocidas se encuentra la de Ciro, noble y militar romano, quien obtuvo como botín de guerra la gran colección de Aristóteles. En aquella época, Roma también contaba con notables bibliotecas cuyo origen no era el saqueo, sino que habían sido recopiladas por hombres amantes de la literatura y del saber. Un ejemplo de esto es Lúculo, quien poseía salas para los libros
pórticos donde los usuarios pudieran trabajar y salones donde poder reunirse y charlar. La biblioteca de Cicerón y de su amigo Ático era sin duda mayor que las dos anteriores, a juzgar por la cantidad y la variedad de sus temas. Para la organización de las bibliotecas se utilizaban mayormente esclavos griegos altamente cualificados para gestionarlos. ¿Cómo accedían a los documentos? Los propietarios de bibliotecas privadas solían prestar sus libros a amigos o a otras personas de confianza. Otra forma de adquirir un libro era comprándolo a libreros, quienes realizaban copias. En época de Cicerón ya hay constancia de la existencia en Roma de un sistema de edición y difusión de libros. Como sabemos hasta ahora, durante toda la República las grandes colecciones de libros estuvieron en manos privadas de importantes familias. Posteriormente, surgieron las bibliotecas públicas. La primera biblioteca pública fue la que Asínio Polión fundó en el Atrium Libertatis, con el dinero que había obtenido de su campaña ilírica. Muy poco sabemos de este primer templo de la lectura, cuyos tesoros al parecer se repartían en dos secciones, en perfecta consonancia con la acreditada tradición bilingüe de la Roma cultivada. Textos latinos, por un lado, y textos griegos, por otro. Como escribió un moderno simpatizante del viejo e irreductible senador, Polión siempre rindió homenaje a Libertas, y la literatura significaba para él más que la guerra y que la política. Augusto, primer emperador de Roma y vencedor de la guerra civil, construyó, siguiendo el modelo de Polión, como comentamos anteriormente, la biblioteca del Templo de Apolo y la biblioteca del Campo de Marte. Hasta su muerte, en el año 14 después de Cristo, Roma solamente contaba con 3 bibliotecas públicas, la de Polión y las 2 bibliotecas creadas por Augusto. Pero, a partir de su muerte, los sucesivos emperadores crearon nuevas bibliotecas en Roma y la aristocracia se encargó de abrir otras en Italia y en el resto del imperio. En esta representación vemos todas las bibliotecas públicas que existían en Roma en aquel momento. A continuación vamos a ver algunas de ellas. La biblioteca del Templo de Apolo se situaba en la colina palatina y fue adjudicada a un poeta llamado Pompeyo Macer. Esta biblioteca, situada en el deslumbrante Templo de Apolo, contaba con 2 salas de lectura y depósito librorum, abdisales y contiguas. Se repartían ambas colecciones, griega y latina, y se abrían a un pórtico exterior para pasear y entretenerse con los textos. En su interior, nichos de pared servían para ubicar los armarios donde se guardaban los volúmenes y sobre el podio que recorría las paredes de la sala se apoyaban los armarios donde se guardaban los rollos y las imágenes de los autores. Es posible que la novedad residiera en la utilización de las imágenes como procedimiento organizativo dentro de la biblioteca. La otra biblioteca pública creada por Augusto, denominada el Pórtico de Octavia, también se llamaba Biblioteca del Campo de Marte debido a que se ubicaba en la zona sur del Campo de Marte de la ciudad de Roma. De las bibliotecas mencionadas anteriormente, la única que ha sobrevivido lo suficiente para posibilitar una reconstrucción de su interior ha sido la construida por el emperador Trajano. De ella sabemos que contaba con una capacidad para albergar cerca de 10.000 rollos por cámara. Esta biblioteca estaba especialmente diseñada para proporcionar un ambiente espacioso y bello a los lectores. Los libros estaban al alcance de la mano, pero sin obstruir el paso. La decoración de las cámaras era suntuosa. Utilizaron mármol y piedras importadas con un suelo pavimentado de granito gris procedente de Egipto. Las paredes estaban recubiertas de panobaceto, un mármol multicolor de Asia Menor. La parte frontal de la cámara que daba a la columna de Trajano era un espacio abierto sin muro, solo 4 columnas coronadas por una cornisa. Se cree que entre las columnas una mampara de bronce servía para cerrar cuando la biblioteca no estaba en servicio. La biblioteca de Trajano fue la última de su clase en construirse, lo cual no quiere decir que se dejaran de crear bibliotecas públicas en Roma. Se crearon, pero lugares especiales, donde las bibliotecas estaban claramente destinadas a un público más amplio y diferente.
fueron incorporadas a las termas públicas imperiales. Las mejores conservadas hoy en día son las termas de Trajano y las de Carcalla. En general, las termas públicas eran frecuentadas por todos los romanos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, ricos y pobres. No solo iban a las termas por el baño, sino a pasar el rato dedicándose a actividades de ocio, pasear por los jardines, jugar a la pelota, asistir a conferencias, charlar con amigos o curiosear a la biblioteca. Es por eso que el contenido de las bibliotecas termales tuvo que reflejar esta situación y adaptarse a lectores que buscaban libros como pasatiempo y solo en segunda instancia a profesionales y literatos. Ahora vamos a conocer acerca de los servicios que ofrecían las bibliotecas de Roma. Tuvieron que tener un horario de apertura al público, probablemente desde el alba hasta el mediodía, que era el horario habitual del mundo griego y romano. El público al que atendían incluía escritores, estudiosos, amantes de la literatura y del saber, pero también a los escribas, enviados por los usuarios de esas bibliotecas para hacer copias de ellos, y a los escribas, enviados por los libreros para duplicar títulos para los clientes. Seguramente habría asistentes para buscar los libros en las estanterías, y aunque no tenemos prueba de ello, la alternativa, es decir, dejar que los propios lectores se agenciaran los libros, habría sido difícil y potencialmente perjudicial. Esto se debe a que si bien los armarios estanterías estaban numerados, esa numeración ofrecía una clave demasiado general sobre la localización de una obra, ya que cada armario contenía varios cientos de rollos apilados unos encima de otros en los estantes. Para extraerlo de entre toda una pila de rollos, hacía falta alguien no solo familiarizado con los fondos, sino también experto en el manejo de los rollos de papiro. Un tirón mal dado podía causar estragos fácilmente, ya que el papiro, aunque resistente a la hora de escribir, se rompe con suma facilidad. Organización jerárquica de las bibliotecas romanas. Con el paso del tiempo y el surgimiento de nuevas bibliotecas dentro y fuera de la urbe, como la de Alejandría, Tiberio, emperador, creó el cargo que cumplía el rol de director general de bibliotecas. El procurator se encargaba de revisar el presupuesto y supervisar el personal y las nuevas adquisiciones de la Organización General de la Biblioteca. Dentro de las bibliotecas públicas en Roma había otros cargos. A biblioteca, que era el personal adscrito a una de las salas de la biblioteca. Eran copistas, ordenaban los documentos físicamente, inventariaban, etc. Fueran asistentes, conservadores o escribas, era fundamental saber leer y escribir. Y ello explica por qué unos eran asignados a la sección griega y otros a la latina, en función de su dominio de una u otra lengua. Y Bilici, que significa administrador o supervisor. Tal vez eran los que se ocupaban del mantenimiento del edificio. Les agradecemos por su atención y esperamos que este video les haya sido de utilidad para conocer y valorar la importancia que tuvo la civilización romana en las conformaciones de las bibliotecas públicas, cuyo legado continúa hasta la actualidad.